Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches, profe. Bien, profesor. Me alegra mucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, les voy a enviar por aquí unos archivitos. Se me aparecieron los archivos, los que estén conectados desde el celular no lo van a visualizar. Entonces, por favor, si pueden replicar los documentos a través de los grupos de WhatsApp, alguien que los vaya replicando. Hacer un ejemplo de una evidencia que se contiene costos. Bueno, ahí les acabo de compartir 3 documentos. Uno es una evidencia, el PDF, si es una evidencia que algún compañero se les entregó, pues obviamente lo va mucho más adelantado. Ahorita se las voy a compartir como para que lo tengan como una especie de guía. Lo voy a compartir por acá pantalla. Y bueno, de la propuesta técnica del proyecto, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué deben de tener en cuenta allí en la propuesta? Compartiendo. Y confirmen si ya está viendo la pantalla. Sí, profe, ya sé. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Listo, bueno. Entonces, recordemos que las evidencias para esta semana, uno es la entrega de la propuesta técnica y lo segundo es la propuesta técnica mejorada luego de haberla socializado y analizado con el cliente. ¿Listo? Esas son las 2 evidencias que se deben de entregar esta semana.
Uno consiste en entregar la propuesta técnica y el otro en entregar la propuesta técnica con mejoras luego de una discusión con el cliente, ¿sí? Luego haberla analizado y revisado con el cliente. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta? Para la presentación de salud, pues la fecha en la que van a presentar, ¿cierto? Una carta de presentación, les voy mostrando por acá, paralelo. A ver. Más o menos para que se hagan una idea. Entonces, me voy a enfocar en la parte de la propuesta técnica, listo. Igual este documento los compartí completo por si me quieren revisar a ver si me parte de la carta que no la vi. Ahora que está en la carta. ¿Cierto? Que tiene una fecha, es lo que menciona acá el documento. Hablamos de una fecha, presentación y salud, entonces es hacer como una carta de propuesta formal. La idea es que hagan esa carta de propuesta formal, donde van a poner la fecha, ¿sí? A quién se van a dirigir dentro de la compañía, cuál es el rol que tiene esa persona, y mostrarle pues a través de un cordial saludo y un resumen breve de lo que es la solución que se van a proponer. Entonces, de esta manera van a hacer la carta de presentación, ¿sí? Si están trabajando en equipos, pues acá ponen todos los analistas, serían los participantes del equipo. Si están trabajando de manera individual, pues acá, ¿sí? Y van a poner que son analistas, que son productores del desarrollo de software, lo que van a poner acá el rol que ustedes quieran poner. ¿Sí? Acá tienen esta carta de ejemplo. La idea no es que la hagan igual, ¿cierto? Sino como para que tengan una guía de cuál es la intención de la carta y es mostrar, ¿sí? De una manera. A ver que se me perdió el documento. Entonces, hacer una presentación del proyecto, contar brevemente qué es el proyecto. No sé si ustedes han escuchado del vender su producto o su idea en lo que demora moverse en un ascensor, que es cuestión de segundos o tal vez un minuto máximo, ¿cierto? Entonces la idea es tratar en esa presentación de hacer, ¿sí? Un texto que venda su proyecto de una manera muy resumida, ¿sí? Luego de esa carta de presentación ya va el tema del alcance del proyecto. ¿Qué tienen que tener en cuenta para ustedes proponer ese alcance del proyecto o para definir el alcance del proyecto? Ese proyecto debe tener unos objetivos reales. Y esos objetivos tienen que estar alineados con los objetivos de la compañía. Recuerden que ustedes van a hacer una propuesta a una compañía para que la compañía les dé el aval, ¿sí? Desarrollar el producto que obviamente genera unos costos y esos costos los va a asumir la compañía. Entonces, si yo voy a ir a venderle un producto a una compañía, a una empresa, yo debo demostrarle que ese producto, que esa inversión que va a hacer, sí, porque realmente lo que va a hacer es una inversión, esa inversión le va a generar un retorno y le va a generar rentabilidad, va a mejorar su proceso, va a mejorar su rentabilidad y por tanto me lo va a comprar, porque si él no ve que va a tener ningún beneficio, pues ¿para qué va a invertir 4, 5, 10, 20 millones de pesos en algo que no le va a generar, ¿sí? Un beneficio o un crecimiento? Entonces es importante tener en cuenta que esos objetivos deben estar alineados con los objetivos de la compañía. El alcance de la implementación, lo que yo les decía a los que empezaron conmigo y han estado conmigo desde el principio en la fecha. Si nosotros no definimos un alcance del producto de software que vamos a entregar, el cliente, uno, no va a tener claridad de hasta dónde voy a llegar yo con lo que voy a desarrollar. Y dos, se puede volver un proyecto infinito, es decir, nunca lo voy a terminar. Entonces yo debo definir el alcance. Es que el alcance del producto es que vamos a entregar hasta el módulo de facturación. Solamente lo que vamos a entregar o lo que vamos a desarrollar es el módulo de facturación. Ah, que el módulo de atención al cliente, no señor, eso no está dentro del alcance. Es que el módulo de nómina, no señor, ese módulo no está. Es que vamos a hacer un sistema de información para generar ventas, pero no va a tener la parte administrativa.
Es decir, si usted desea ingresar los productos nuevos, los tendrá que hacer directamente desde la base de datos. Usted desde sistema va a poder realizar una venta. Para realizar la venta tiene que tener los productos, pero usted los tiene que ingresar por la base de datos. O tiene que solicitarme a mí como desarrollador que yo se los ingrese para que usted pueda generar las ventas. Ah, pero es que yo luego quiero ingresarlo, listo. Eso se puede hacer, pero más adelante tiene otros precios, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claro cuál es el alcance que yo voy a tener. ¿Sí? El alcance que va a tener el producto, porque usted va a dar una cotización, o se va a dar unos precios, y pues obviamente usted tiene que definir hasta dónde va a llegar con eso. Entonces, es importante que se tenga claro cuál es el alcance de esa implementación que yo voy a hacer. El producto de software que se va a desarrollar incluye esto, esto, y esto, y esto, y hasta aquí va. De ahí para adelante no está. No se está planeando, no se está proyectando, no se está cotizando, no se está teniendo en cuenta. ¿Se puede hacer? Sí, más adelante, cuando hagamos la primera parte, y podríamos replantear precios y demás y hacer una edición. Pero hay que tener en cuenta hasta dónde vamos, porque si no tenemos claridad hasta dónde va a llegar el proyecto, entonces lo que va a pasar es que el cliente va a decir, ah, pero como no había claridad, yo pensé que eso iba. Y el yo pensé que eso iba es que dentro de lo que usted cobró, le va a tocar sacar esos recursos, gastar ese tiempo para hacer eso, porque el cliente pensó que eso. Hay que ser muy claro con el cliente y decir hasta dónde vamos a llegar. Entonces, eso va en esa parte del alcance. Y por eso hay que tener en cuenta esos límites, como les decía. Obviamente, a nivel de sistemas de información, a nivel de desarrollo de software, es mucho lo que se puede hacer. Ah, ¿qué se puede hacer? Sí, señor, esa funcionalidad se puede hacer, pero no estaba incluida en el alcance. Si se va a hacer, se tiene que adicionar el costo. Ah, pero sí, señora, sí se puede, sí, claro, cliente, usted tiene toda la razón, eso se puede desarrollar, yo no estoy diciendo que no se pueda desarrollar, pero no está en el alcance, vea que el alcance dice que debemos desarrollar es esto, eso y eso, entonces hay que tener claridad en esa parte, hasta dónde va a llegar en ese alcance, entonces usted tiene que plantear esos límites y que esos límites sean claros para que el cliente luego no le diga, pero es que yo pensé que eso iba, eso no estaba claro, entonces yo supuse que eso iba, me lo tiene que entregar para que yo le termine de pagar el saldo que yo le debo. ¿Cierto? Eso no puede pasar. Valoración desde la situación del cliente. Bueno, ya en lo que va del avance, digamos, de su formación, ya se han hecho ejercicios donde ustedes hicieron entrevistas, o hicieron diferentes métodos de obtener información con el cliente, una entrevista, un diario, estar acompañando al stakeholder todo el día, etcétera. Entonces, ellos tienen una visión general desde el cliente. Entonces, desde esa parte se habla como pensando o desde la perspectiva del cliente. Entonces, ya ustedes acá van a hacer una valoración de la situación, cómo está el proceso que ustedes van a impactar. Ves que hoy en día los pedidos los están registrando desde una libreta o desde un archivo Excel. Y si a la persona se le olvida registrar, entonces ya se pierde esa información, se pierde esa habilidad. Desde esa situación se van a tratar de plantear cómo están viendo la cosa actualmente, desde cómo el cliente lo hace. Y tratando de tener en cuenta los términos y referencias del producto que van a proponer. Esos términos y referencias deben tener en cuenta los siguientes ítems, y es que se describa el ámbito espacial donde se va a ejecutar el proyecto. Es decir, el proyecto, por ejemplo, ustedes van a hacerlo con una empresa, esa empresa tiene 10 sedes. Entonces dicen, no, en el alcance inicial nosotros vamos a impactar solamente la sede principal, vamos a impactar tal sede, ¿cierto? En donde se va a ejecutar el proyecto. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Definir ese objetivo general y específico de la compañía. Como les decía hace rato, usted va a proponer un alcance, va a proponer unos objetivos del proyecto y deben estar alineados con esos de la compañía. Definir el tiempo de ejecución del proyecto. Listo, el proyecto va a durar un año, 6 meses, va a durar 2 años, 2 años y medio. ¿Cuánto va a durar el proyecto? Detalla requisitos de proyectos funcionales y no funcionales. En esa parte se pueden agregar dentro de los términos y referencias los requerimientos que son como esa parte de las funcionalidades que ustedes van a desarrollar. Ustedes tienen esa parte desarrollada y ustedes la han trabajado, entonces simplemente los pueden agregar allí, detallando cuáles son esos requerimientos funcionales, los no funcionales, si tienen requerimientos de usuario, si tienen requerimientos de gerencia, los requerimientos de gerencia, como ustedes lo hayan planteado anteriormente, los pueden poner acá e incluso pueden agregar historias de usuario. ¿Sí? Detalla los resultados esperados y contenidos de los informes u otras cosas que se espera que
digamos, resuelva el problema o qué informes van a agregar dentro de la solución. Entonces, sabes que va a haber un informe que me va a dar el cierre de las ventas diarias, va a haber un informe que me va a indicar cuál es el cliente que más me compra. Ese tipo de cosas va allí como incluidas en esos términos y referencias, que finalmente son los que luego van a darnos la guía para saber si con qué debemos cumplir, con qué no debemos cumplir en el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta también esos ítems de los términos de referencia, tener en cuenta eso, la visión, los objetivos, el alcance que ya se definió, cuáles son los resultados que se esperan, componentes, los stakeholders, los roles, las responsabilidades que se tienen, ya todos ustedes los deben tener definidos. Sí, ustedes a esa altura ya deberían saber. Me está generando ruido por ahí. A esas alturas ustedes deben de tener claro quiénes son los stakeholders, es decir, los interesados en el proyecto. ¿Sí? ¿Quiénes son esas personas que van a usar el sistema? Es que el analista de ventas, el de retención, el cliente, el despachador, etcétera, etcétera, los diferentes usuarios que van a ver allí. ¿Sí? Valoración de la situación desde el punto de vista del analista. Entonces ya desde el punto de vista del analista ustedes ya tienen la situación del cliente, cómo es el cliente actualmente, ya van a plantear ustedes por qué el software que ustedes están proponiendo como solución, ¿sí? O la solución que ustedes están planteando, por qué esa solución aquí es justificar, ¿sí? Aquí es donde ustedes van a vender esa idea de su propuesta y es justificar cómo ese software, ¿sí? Está alineado con esas necesidades reales que tiene la compañía y le va a brindar un retorno a esa inversión que van a hacer. Recuerden que vamos a hablar de costos, ¿sí? Vamos a hablar de que hay que pasar un presupuesto en las propuestas y entonces el cliente tiene que saber cómo va a retornar esa inversión que está haciendo, porque le está haciendo un pago por un desarrollo de un producto. ¿Eso qué beneficio me va a traer como compañía? Entonces es importante acá que se plantea a través de un párrafo esa justificación que me venda a mí como cliente. Yo soy el cliente, en este caso yo voy a ser el cliente que lo va a revisar, le va a revisar la propuesta. Que yo diga, a ver, si vale la pena comprar ese producto o realmente no, ese producto está muy caro, no suple las necesidades que tengo, entonces no voy a hacer esa inversión. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que la valoración desde el proyecto, desde el punto de vista del analista es que nos vamos a justificar allí, ¿sí? Porque el producto de software que yo estoy proponiendo es el mejor. Además, recuerden que la idea es presentar varias propuestas. Entonces, vean, si nosotros lo desarrollamos, si desarrollamos un producto que la solución es de escritorio, entonces es mucho más económica, porque no requiere de que usted tenga un servidor, pero igual usted tendrá que usar la solución solamente en las máquinas donde está instalado. Si hay que hacer actualizaciones, hay que actualizar cada máquina. Si tiene varias sedes, entonces hay que viajar cada sede, entonces hay que tener en cuenta viáticos, etcétera, ¿cierto? Pero si yo se lo hago en web, pero en web se lo voy a hacer a través de PHP, o se lo puedo hacer a través de Python, se lo puedo hacer, puedo tener en cuenta JavaScript, puedo tener en cuenta .NET Core. Entonces, las diferentes soluciones y qué costos implica cada uno. Es que hacerlo por .NET Core tendríamos que usar una base de datos de SQL Server o de Azure. Entonces, eso tiene unos costos adicionales, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y la idea es presentar varias propuestas. Entonces, les toca a ustedes hacer ese ejercicio de validar de acuerdo a esas diferentes opciones que le dé al cliente. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que en ese análisis que ya se ha hecho, usted debe tener una idea, bueno, para el ejercicio, el cliente que esté trabajando, los recursos no son tantos, son más bien apretados, ¿sí? O este cliente tiene bastantes recursos para invertir en una propuesta de solución, entonces le podemos hacer una solución mucho más robusta, ¿sí? Con un servidor en la nube, con un servicio que me garantice una réplica de la base de datos completa, etcétera, etcétera. Entonces, que me garantice una disponibilidad 7 por 24 o 365 días del año, etcétera. Es empezar a visualizar eso. Entonces se deben de presentar, la idea es hacer 3 propuestas,
¿sí? Esas propuestas, obviamente todas van a dar solución a esos requerimientos funcionales y no funcionales que se plantean de la solución, pero teniendo en cuenta, como les digo, ¿sí? Igual eso puede ser una propuesta, a veces una de las propuestas incluye que vamos a tener en el equipo 4 desarrolladores, pero eso le vale mucho más, pero usted va a tener el producto en 4 meses, pero si lo va a hacer un solo desarrollador, el producto lo va a tener en 12 meses. Entonces ya el cliente dice, si me queda más fácil pagar, no importa, 12 meses, posiblemente valga lo mismo a nivel económico, me vale, por decirlo así, en 2 meses con 4 me vale 8 millones de pesos, pero lo voy a tener a 12 meses y me vale los mismos 8 millones de pesos, pero puedo pagar esos 2 millones. En los términos de referencias también es importante que ustedes, ahora en términos de condiciones, ya ustedes deben definir cómo le va a pagar el cliente. El cliente va a hacer un avance inicial del 20% del costo del 20% del proyecto. A los 2 meses debe abonar un 40% más, entonces ya va a 60%. Entonces, que dependiendo de cuánto va a durar, entonces ya definir las formas de pago. El pago va a ser a través de transferencias, el pago va a ser a través de una consignación a una cuenta, va a ser tantas cuotas, ¿sí? Para que el cliente pueda hacer el abono de la segunda cuota, el proyecto debe estar avanzado en un 10%, 20, 30, 40%. Los adelantos iniciales, pues obviamente para poder hacer la contratación de personal, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hace parte de esa entrega técnica o esa propuesta técnica del proyecto. Entonces, el documento que les pasé, pues es la entrega de José, que es un estudiante de una ficha que terminó ahorita en diciembre. Entonces vean que por acá tienen como ejemplos de cómo trabajar, ¿sí? Términos de referencia de la empresa, entonces qué se debe entregar, código fuente, licencia, documentación técnica, los manuales de usuario, de dónde van a salir los recursos, ¿sí? Cuáles son las ventajas de la propuesta, entonces es como vender la idea porque la propuesta es mejor, porque aquí hay unas características del producto, ¿sí? Cuál va a ser la arquitectura que va a tener desde el front, desde el back, propuesta económica, entonces empezar a pensar, ¿ves? ¿Esto tiene un costo? ¿No tiene un costo? Sí, tecnología en la nube, entonces vamos a usar una base de datos de Azure. Entonces eso cuesta tanto y el precio es mensual, anual, entonces acá dice, por ejemplo, anual, ¿cierto? Entonces el cliente ya sabe, yo voy a tener que gastar eso y cada año voy a tener que pagar eso o tal vez más. Tengo capacidad, la capacidad, lo voy a hacer con una base de datos de MySQL, lo voy a hacer con una Postgres que no tengo que pagar, entonces es mostrarles las diferentes opciones de cliente. Usted puede tenerlo con Azure, lo puede tener con Postgres, lo puede tener con MySQL, con Postgres, y posiblemente el soporte que tengan no es el mejor o con MySQL, pero con Azure el soporte que brindan es de tal hora de cuánta hora, es empezar a jugar con él. Entonces acá les dejo este documento como de guía y también les pasé ese que contiene como los ítems a tener en cuenta allí con la entrega técnica. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entregar lo inicial, es la propuesta, y el segundo es, ustedes van a verificar con el cliente, en este caso, si no es un cliente real, pueden hacer el ejercicio como si lo validaran con cualquier otra persona que pueda hacer las veces de cliente, ¿sí? Y que les pueda proponer definitivamente. Me sirve más la opción 1, pero agrégale esto que tenías en la propuesta 2. Unifiquemos eso. Entonces, finalmente queda la propuesta final. Entonces, en la entrega técnica ya validada con el cliente, deben entregar una sola propuesta, que van a entregar 3, que debe ser ya la propuesta final, y deben agregar el contrato. Que el contrato, pues, implica, ¿sí? Y tiene en cuenta todo eso que se pusieron acá, los términos y condiciones, que las formas de pago, los costos del proyecto, cómo se va a pagar, detallar estos términos y condiciones en el contrato que harán con el cliente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Eso. Víctor, no logro encontrar la diferencia entre la evidencia 3 de la semana pasada y la primera evidencia de esta semana. Pues si consideran que es la misma, bien puedan entregar la misma. Listo. ¿Listo?
Profe, Lo buenas que, lo noches. que pasa es que la evidencia, digamos que la evidencia que está en esta semana, se dice que se plantea de un proyecto diferente al que ustedes vienen trabajando. Pero la verdad, yo considero que debe ser sobre el mismo proyecto. O sea, ¿para qué los voy a poner desde casarse con otro proyecto donde se tengan que hacer desde cero toda la fase de análisis? Pues es como si tuvieran que hacer todo lo que ya se ha hecho en las demás evidencias. Ustedes vienen entrando con un proyecto, entonces trabajen sobre eso. Listo. Sí, claro, es lo lógico. Ujú. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, Mm. una pregunta con respecto a lo último que mencionó del contrato. Esa parte no la entendí. Si me puede, por favor, volver a explicar. O sea, es que no comprendí si toca dentro del entregable, dentro de la evidencia, Sí, nosotros diseñamos. dentro de la evidencia que es ya la segunda, que sería la segunda, que es, listo, ya se tiene la propuesta técnica, entonces va y se la presenta al cliente, ¿sí? Ustedes van a hacer ese ejercicio como si fueran y le presentaran al cliente. Usted con la propuesta técnica le lleva al cliente toda la descripción de su proyecto, le dice cuáles son los términos y condiciones, le dice cuál es el alcance del proyecto, ¿sí? Le da varias propuestas para que él diga, vea, es que esa propuesta le vale 10 millones, esta le vale 15, esta le vale 12. ¿Por qué esta le vale 10? ¿Por qué esta le vale 15? ¿Por qué esta le vale 12? Ta, ta, ta. El cliente puede decir, listo, me voy con la de 10. O el cliente te puede decir, venga, y en la de 10 podemos agregar algo que tienes acá en la de 15 que me llama la atención. Ah, sí, sí, lo podemos agregar, listo. Entonces, hagamos un merge. Y en cuanto queda listo, entonces le quedan tantos, ¿cierto? Entonces ya allí deberían tener una propuesta final, que es la que ustedes en conversación con el cliente llegan a ese acuerdo. Entonces ya, basado en esa propuesta final, van a agregar el contrato, que tendría los términos y condiciones, es decir, en el contrato se debe especificar cuándo inicia el proyecto, cuándo finaliza, qué incluye, que está definido también en el alcance, ¿sí? Cómo son esas formas de pago, es decir, el cliente debe hacer un abono inicial de tanto, debe pagar cuando el proyecto lleve un 20% de avance, tanto, o en la semana tal del proyecto, luego de la fecha inicio. El cliente va a pagar tanto o lo va a pagar en tantas cuotas de tanto valor, definido en tantas fechas o cada cuánto. Ya, ustedes definen eso en el contrato. Hay mucha más claridad con eso. Sí, profe, pero, o sea, hasta ahí yo entiendo, pero mi pregunta es ahí en esa parte del contrato, nosotros diseñamos un formato de contrato, Sí, claro, ustedes lo cómo se pueden definir. manejaría con cláusulas y todo. Ujú. Exactamente. Ok, ok, profe. Sí, ustedes van a Vale. buscar un ejemplo de un contrato, se lo recuerden igual que tienen que agregar el glosario de esas palabras, que tal vez el cliente no pueda entender o no pueda ver claridad para él. Que para eso es el glosario, sí, para que el cliente pueda tener mayor claridad. Si usted le envía por adelantado al cliente la propuesta, la pueda revisar y esas palabras técnicas que nosotros normalmente usamos, sobre todo en desarrollo de software, yo le estoy hablando del cliente backend, pero el backend, como que es el backend, el backend es la parte que se encarga de la lógica del negocio, la conexión a los datos, etc. El frontend es la parte que el usuario interactúa con el sistema. Entonces, eso es. ¿Listo? Porque usted le dice al cliente, vea, él tiene dos componentes, que es el back y el front. Entonces, va a decir, ¿y eso qué es? ¿Tú de qué me estás hablando? Entonces, por eso el glosario también es importante en la propuesta. ¿Listo? Listo, profe. Y ahí iría, Profesor, Ustedes pueden ver que por acá en el ejemplo que está, yo creo que todavía siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Para que se hagan actividades entregables. Entonces, ¿yo qué voy a entregar en el primer entregable al cliente? Yo le voy a entregar el componente, digamos, el módulo de producto. Yo luego le voy a entregar el módulo de cliente, luego le voy a entregar el módulo tal. Y así. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, profesor, yo buenas tengo, noches. Primero Raúl, luego Tomás. Raúl. Víctor, tengo una pregunta acerca de la segunda evidencia. Entonces, la segunda evidencia sería como ya un acuerdo entre, entre el cliente y nosotros, ¿cierto? Es como Exacto. llegar a... Es la propuesta técnica que se entrega en la primera evidencia, pero Ujú. mejorada. Ya, o sea, mejor dicho, la conclusión de esa propuesta técnica. Esa es la que usted le lleva al cliente y la otra es la que queda después de esa cliente.
Entonces, mi pregunta es, el formato de la segunda evidencia sería como, el encabezado sería algo como después de llegar, pues, de conversaciones con el cliente, llegamos a la No, prueba. usted puede decir, la propuesta es esta y la propuesta final es la que está, o sea, tú puedes clasificar como propuesta inicial, propuesta final o simplemente hacer propuesta final. Tiene la mayoría de los componentes que tiene la propuesta normal, simplemente que tú ya no vas a tener 3 propuestas de negocio, Sino sino una. que ya va a ser una sola, exacto. Y le vas a adicionar a Listo. eso el contrato. El contrato recoge todo lo que está en la propuesta. Listo, Víctor, gracias. ¿Sí? ¿Por qué lo recoge? Porque va a tener las condiciones, va a tener el alcance, todo va a estar definido dentro de ese contrato. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿quién era el otro compañero que iba a preguntar? Raúl, Buenas Tomás. noches, profesor. Tomás, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que yo quería preguntarle sobre un tema que vimos con el profesor Jorge, pero él nos mostró fue un video sobre cómo pues valorar esos costos Ujú. y el video nos hablaba de unos esfuerzos que Sí, digamos poner o hacer un costeo por medio de esfuerzos y que cómo se podría realizar ese costeo y tal vez no llevarlo tanto a la parte contable, sino con ese ejemplo que nos dio, exacto, que es esa tabla que estamos viendo. Sí, ujú. señor. Esa es mi pregunta. Pero no me quedó clara la pregunta. ¿Cuál es la duda allí Sí, con respecto a sí, eso? mejor dicho, sí vale la pena o digamos en el gremio de sistemas, de realización de software, sí es más utilizado en los esfuerzos para Claro que costear. sí, claro que sí. Claro que sí, porque eso depende de las horas que tú vas a invertir. Igual, pues si hablamos, por ejemplo, de, de Scrum, hay una persona, Jerónimo, ahorita no me acuerdo el apellido, eh, él es muy renuente al tema de nosotros comprometernos con tiempos, porque lo que tú consideras que puede ser muy fácil, inicialmente puede que sea muy complejo al final, cuando llegas a desarrollarlo, ¿cierto? E igualmente, algo que tú consideras muy complicado, puede que al final te resulte muy fácil de desarrollar. Pero ¿qué pasa? Tú al cliente no le puedes decir, es que yo no sé cuánto me va a demorar, yo no sé cuánto le voy a cobrar. Tienes que trabajar sí o sí con una base y sobre esa base, pues vas aprendiendo. Obviamente, eso es algo que se tiene, por ejemplo, con los equipos que trabajan con metodologías ágiles, es que ellos cada vez van mejorando eso. Pero tú tienes que saber, ¿sí? Esa funcionalidad que yo voy a desarrollar, qué tan fácil o qué tan compleja es. La medida que se utiliza normalmente, que incluso ya hay frameworks que te hacen eso con una sola línea de código que tú mandes en la consola, él te crea todo el tema del login, eh, ya te permite crear el usuario, te lo almacena, te registra la clave encriptada, todo lo demás. Entonces, la medida, digamos, que se utiliza como para decir, eso es súper simple de desarrollar, es el login de un sistema. El login es ingresa su usuario y su clave, yo debo validar si el usuario y la clave lo tengo en el sistema, si no tengo, etcétera. Eso es lo más fácil de hacer a nivel de desarrollo de software, es lo más sencillo. Pues es la medida que la mayoría de los equipos de desarrollo utilizan como la sencilla, la medida básica, ¿sí? Eso yo sé que lo puedo desarrollar en 4 horas, según digamos lo que tenemos acá en la tabla, que decimos que lo más simple se puede desarrollar en 4 horas. Como les digo, hoy en día hay muchos frameworks, usted simplemente digita una línea de comando en la consola, le da enter y eso ahí mismo le genera todas las tablas, le genera todas las relaciones, genera todo para que usted simplemente ingrese un usuario y una clave y lo registre en la base de datos. Entonces, eso es como lo más sencillo que se tiene. A partir de allí ya tú puedes empezar a decir, ve, esto es medianamente fácil, pero me toma tantas horas. Y bueno, tú puedes jugar con eso, tú puedes decir, ve, lo que es simple para mí, pues, o para mi equipo, lo hacemos en 2 horas.
a lo que no es tan fácil, entonces lo podemos hacer en tantas horas. Pero tú tienes que empezar a jugar con eso. Si tú no tienes la experiencia, obviamente te vas a descachar, ¿cierto? Y estamos en ese proceso. Ustedes ahorita pueden que hagan una tabla de esa y realmente van con eso donde el cliente y terminan diciendo, "Ah, me di en la cabeza". Vean, yo llevo muchos años de experiencia y en ese momento yo estoy en esa, porque nunca había trabajado como freelance. El año pasado en diciembre me salió un trabajo, hice un cobro y todavía es agosto y no he terminado con eso. Y, y el mismo precio que negocié en diciembre, pues el que tengo que poner, ¿cierto? Entonces nos puede pasar, sobre todo cuando nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo sé que la próxima negociaré de una forma diferente, ¿cierto? Porque de diciembre yo calculé que eso lo iba a hacer en una semana, pero el cliente ha salido con unas cosas y otras y no hubo claro un alcance, pero nunca había yo hecho ese tipo de negociación directamente con el cliente. Yo no había trabajado de manera freelance, porque siempre había estado en empresas donde no tiene un contrato y de acuerdo a ese contrato cumplir unas horas de trabajo. Entonces, pero normalmente en los equipos de ágil se define eso, ese componente que vamos a desarrollar. Es muy fácil de hacer, es muy complicado, ¿cierto? Y de acuerdo a esos niveles se definen unas horas y usted dice, la hora básica vale tanto. Dependiendo también el nivel del desarrollador o del analista, también hay los costos, porque sabemos que hoy en día en el mercado tenemos el senior, que es el más alto, y ahorita me escapa el nombre, el junior, que es el intermedio, ahorita no recuerdo cómo se llama. El junior es como el desarrollador más básico y el senior es el desarrollador más con mayor nivel de experiencia. Entonces también a un junior tú le pagas la hora, por decirlo así, a 60.000 pesos, y el otro se le está ganando 120, 140.000. Entonces también tienes que jugar con eso. Yo voy a tener analistas de tal nivel, entonces los analistas no me van a tanto. O yo soy el que lo voy a desarrollar, yo estoy aprendiendo, entonces como tengo que aprender, para mí todo es muy difícil, es válido. Entonces, lo que normalmente una persona con expertise se hace en 4 horas, pues como yo no sé, tengo que aprender, tengo que gastar bien con ese aprendizaje, entonces obviamente me va a demorar mucho más. Eso es con lo que ustedes deben de jugar. ¿Ya tienen más claridad allí entonces? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, pero sí, eso se trabaja en los equipos. Este tema de las estimaciones se hace basado en el nivel de esfuerzo que requiere cada componente. Y como les digo, cuando uno está empezando, se van a escachar. Pero usted se escacha una vez, la segunda vez ya va un poquito más acertado y cada medida que vaya trabajando y avanzando va a ser más efectivo en eso. Y eso le pasa también en los equipos de desarrollo, porque pues hay un equipo nuevo, hay un proyecto nuevo y ese equipo es la primera vez que va a trabajar, entonces ellos confío en mis capacidades, confío en las que dice el compañero que tiene, etcétera, etcétera, es un equipo. Entonces se hacen un compromiso y resulta que se comprometieron a entregar unos componentes del producto en una semana, llegó esa semana y no tenían ni el 50% de los componentes, ¿cierto? Entonces, los equipos se van igual a medida que van avanzando en el proyecto, se van acoplando y van entendiendo más cómo manejan y esos tiempos y esas estimaciones van siendo más certeros. Profesor, usted nos dejó ese archivo, ¿cierto? Se los No, no lo envió. compartí, yo se los Sí. compartí por el chat, como les dije Ah, hace un rato, los que están desde el celular, hasta donde yo sabía Zoom antes, no sé si ya cambió, los que están por celular no llegan a esos archivos. Si están desde el celular, por eso les doy el favor que los que están desde una máquina los repliquen en los grupos respectivos de sus fichas. ¿Sí? Igualmente, yo trato de mañana cargar la grabación y en la grabación adjuntarle los documentos para que los tengan ahí. ¿Listo? ok, gracias. Entonces yo se los voy a adjuntar allí también con la grabación para que les queden los documentos. Por si de pronto ahorita no los tienen o se conectaron y ya yo los había enviado. De todas maneras voy a volverlos a enviar. Vamos a ver si ya fácil por aquí hacerlo de una vez. Por si llegaron y no estaban allí, vamos a hacer aquí el estimación de costos.
Estimación de costos, propuestas técnicas. Técnica. Aquí. Se le envió nuevamente los 3 documentos. ¿Alguna pregunta, inquietud? Ya tenemos claridad con las evidencias. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, estas evidencias son las últimas evidencias de la etapa de análisis. Ya te confirmo. Que no recuerdo a ver. Sino que por lo que medio he visto, yo creo que son las últimas. Vendrían 2 semanas de matemáticas y otra semana de inglés. Después de, pues como para irnos haciendo una idea, después de estas 2 semanas de matemáticas y de inglés, ¿a qué etapa del proyecto entraríamos? ¿Al desarrollo? Planeación, no. Planeación ¿Planeación? es la que sigue. Ok. Análisis, sí. Después de análisis sigue. A ver. Ya análisis. Después análisis y planeación. A ver, análisis. Sí, después de análisis viene planeación. Y estamos, sí, ya estamos próximos porque termina el 27 de agosto con inglés. La fase de Listo, análisis. profe. Listo, de tomar el cronograma, empezaríamos el 28 de agosto con la fase de planeación, pero yo creo que es importante que nos demos una semanita para ponernos al día con lo que tengamos pendiente con eso. Entonces ahí nos corremos y luego nos reacomodamos nuevamente, como para que los que tengan pendientes de la fase de análisis para poder hacer el cierre de la fase, se puedan poner al día. Entonces luego terminado eso, lo podríamos estar haciendo. Igualmente, en lo que están con el Instituto de Matemáticas y de Inglés, yo les voy habilitando todo lo que sea de la guía 2. Profe, otra pregunta, pero ya es como de la parte de ustedes. ¿Cómo es la metodología de aprobación? Pues cada cuánto hacen ustedes cortes y dicen, este aprendiz no le dio, este aprendiz no sigue. ¿Cómo es eso? No, muchachos, nosotros no definimos quién sigue o quién no sigue, esos son los que definen. Ahora, en cuanto a los resultados de aprendizaje, que es lo que se les va evaluando, al menos con Ajá. las fichas que yo tengo, yo voy al día evaluando los diferentes resultados de aprendizaje que hemos tenido. El último que habíamos visto antes de que ustedes trabajaran con Jorge, no es evaluado porque es en la fase de planeación, tiene actividades también asociadas a ese resultado de aprendizaje. Hay resultados de aprendizaje que tienen 3, 4 actividades, hay otros que tienen una, hay otros que tienen muchas más. Entonces, dependiendo de eso, se asocian esas actividades. Yo no sé si ustedes tengan acceso como a verificar eso, pero yo las voy asociando en el... A ver, yo les comparto por acá, pero déjenme ingreso, pero seguramente no tengo posición activa ahora mismo en territorio. En el centro de calificaciones, a ustedes les aparecen los RAPs. No sé, hagamos una prueba a ver. Con la visual de estudiantes, a ver cómo aparece ya. O si quiere alguien me comparte pantalla y yo les indico a dónde les pido control. Y alguien que comparta pantalla por de la 04 a la 05, que yo sé cómo tengo organizados los RAPs allí. Piensan y me comparte pantalla. Ingresa a territorio. De a uno, de a uno.
Sí, desde ahí les voy a explicar cómo está el tema de la evaluación para que se vayan ubicando. Bueno, ninguno dijo compartir, voy a compartir por acá, listo. Obviamente desde la visual de instructor. Entonces, les cuento. Esto para la ficha, bueno, aquí me entré la 412. No, la 504. Bueno, entonces, acá en el centro de calificaciones, para las 504 y las 505, que era la que yo venía manejando, yo lo que he hecho es que les he ido ordenando los RAPs a medida que los hemos ido desarrollando. El 7101 es el RAP o el resultado de aprendizaje de todo el tema de inducción. Vean que ya aquí están aprobados. Aquí tengo una novedad con ustedes. Estoy esperando que me solucionen para poder organizar esa parte, porque ya luego cuando uno hace estas sincronizaciones con el sistema ya no puede modificar desde acá ni desde Sophia Plus. Entonces, vean, yo los tengo así en el mismo orden. Eso fue lo primero que ustedes trabajaron conmigo y estos resultados de aprendizaje están en el orden que los hemos ido trabajando. A medida de que ustedes van avanzando, yo se los voy evaluando y voy sincronizando el sistema. Los que están en blanco es porque no han aprobado sus resultados. Entonces, lo que se hace es que se asocian las diferentes evidencias que hacen parte del resultado. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le di más, esperemos que nos cargue. Aquí se dice que tenía 3 actividades. Tenía identificación de procesos organizacionales, una infografía de 3 niveles de sistemas y un mapa de procesos de software a construir. Entonces, esas 3 evidencias, ¿sí?, son las que me permiten a mí decir si apruebo o no apruebo. En este caso tienen 3 evidencias, se entrego 2. Yo le pongo aprobado porque yo se aprobó 2. Por eso les digo a algunos, es que tenía que participar en un foro y el profesor no habilitó el foro. Si en el foro normalmente no está solo, está con otras actividades, entonces si le faltó una, pues ya le pongo el aprobado. ¿Sí? Por ejemplo, miremos el 7202. Entonces, estos resultados tienen que ver con lo que hemos ido trabajando. Si ustedes entran al sistema, van a ver cómo van con sus calificaciones allí. Pero esa es la manera en cómo se trabaja. Ahora, las de inglés, pues el profesor de inglés es el que le pone. Ven que por aquí eso que está en amarillo quiere decir que tengo algo para calificar allí. Entonces, vea, por ejemplo, esta tiene 3, pero esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 actividades. Vean que aquí hay un foro. Entonces, si usted hizo las 4 actividades diferentes, yo no le voy a poner que no aprobó el resultado porque no participó en el foro. En ese caso, vean acá un ejemplo. Hay 4 aprobados, ya aprobó el resultado. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Por ejemplo, ese aprendiz, ¿sí?, como que se puso al día, tiene varios acá y incluso uno para revisar y vean que no tienen la nota. Cuando ya con esto ya aprueba, entonces ya yo apruebo y sincronizo con el sistema para que se desaparezca también en Sophia Plus. Pero a medida que vamos avanzando, yo voy organizando esto porque obviamente no están, estas ponderaciones no están asociadas al sistema, eso lo hace uno de una manera, digamos, muy manual. Pero para que ustedes tengan una mayor claridad, eso es como se evalúa. ¿Qué le aparecen a ustedes en el sistema? Le aparecen los resultados de aprendizaje, que nosotros acá le decimos RAPs, y ahí dice, vea, es como el objetivo que va a cumplir ahí, que es aprender a recolectar información de software para construir de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, en el orden que los hemos ido trabajando, yo los he ido organizando aquí. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Sí, 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 bueno, digamos, a mí me faltaron unas actividades de proyecto, cuando era actividad de proyecto 1, me faltaron 2 actividades por subirlas, porque yo las tengo, pero yo ya ni me acuerdo cuáles actividades eran, sí, yo en alguna parte apunté, pero ese papelito se perdió, entonces ya ni me acuerdo cómo uno en evidencias tendría que mirar, y por ahí es para Puede mirar cuáles mirar, son ustedes las tienen el cronograma disponible. Yo me acuerdo si está completo, voy a revisar. Si algo de los comparto, pues este cronograma está completo ya, lo tengo completo. Pero entonces tienen que mirar eso. Vean que acá está el resultado de aprendizaje.
Incluso yo vean que les he puesto acá el código que aparece en la plataforma. Por ejemplo, está la descripción y eso que dice RAP 7304, así aparece en el sistema. En el sistema ustedes lo van a encontrar como 7304. Yo no recuerdo si en el que ustedes tienen compartido está con los RAP, porque pues a medida que yo he ido avanzando, incluso creo que no todo el programa lo tenga, porque a medida que yo he ido avanzando es que les he ido poniendo el código para poder modificar también en la plataforma. Entonces, pero en el orden que los hemos ido trabajando, así les aparece en el sistema. Sí, es decir, que el primero que les aparece debe ser el 7401, que fue la primera evidencia que trabajamos. Luego le va a aparecer el 7202 y así sucesivamente. Entonces lo que tienen que revisar es, ese resultado de aprendizaje a mí no me aparece aprobado. Si no le aparece aprobado es porque usted no entregó todas las evidencias y yo no he tenido cómo ponerle el aprobado. ¿Sí? Cuando cerremos la fase, ahí deberíamos ya poner aprobado, el que aprobó y el que no, no. Lo que pasa es que si yo les pongo una D en el sistema, ya luego para cambiarlo va a ser complicado. ¿Sí? Pero eso es lo que deben de revisar. Ok, profe. Profesor, ¿y más o menos para cuándo entonces sería la fecha para empezar a subir esas actividades faltantes? En este momento tienen habilitado todo lo de la guía 1. Si por algún motivo van a subirlo y les aparece que no está habilitado, me escriben a través del grupo y yo verifico y lo habilito. Pero en ese momento deben estar habilitadas todas las actividades, hago claridad, que yo dirigí. Las únicas que no dirigí yo son las de inglés. Y ya yo voy a hablar con Joan y vamos a acordar qué fecha, si ya la tratan y se les dirá. Pero yo se los voy a dejar habilitados hasta el fin de semana, es decir, el día lunes yo voy a coger y voy a bloquear, ¿sí?, todas esas actividades nuevamente. Entonces, en ese momento tienen habilitadas todas las de la guía 1. Si alguna no está habilitada, la revisan, pero las evidencias, foros, no voy a habilitar. Porque hay como 1 o 2 foros que han trabajado, eso no lo voy a habilitar. Como les digo, igual eso no le afectan con el cumplimiento del resultado de aprendizaje. Listo, profe, pero hay un tema que a mí en fase 1 análisis solamente me aparece actividad de proyecto 2 y las que yo necesito subir son de actividad, pues son de actividad 1, De la 1. de la Pero ya 1 y está, no me aparece, no las tengo. eso está disponible. De todas maneras, yo reviso. Yo reviso No, a ver no qué tengo pasa el ahí. link, exactamente, sí, señor. Si Gracias. quieres, comparte mi pantalla y me muestras, porque Sí, en teoría está habilitado todo ya. A ver, dice, listo, permítame y le comparto. pues yo lo veo todo allí. Espere, permítame a ver. Ahí Pero dice es que es la guía, 07, sí, ve, lo que pasa es, es yo 07. les, sí, lo que les estaba diciendo ahorita es de la 04 y la 05. Yo tengo que pendiente una reunión con Jorge, entonces ahorita que me reúna con Jorge, que la reunión es mañana, entonces defino cómo vamos a trabajar con la 06, la 07. Ok, profesor, sí, ¿Listo? porque a mí no me aparece el link para poder Ujú. ingresar, para poder entrar a Sí, esas pero es eso, porque actividades. ustedes habían hecho un acuerdo con Jorge ya, pero entonces como van a estar todas a mi cargo, ya yo cuadro con Jorge y les defino ustedes cuándo. Ah, ok, ¿Listo? profe. Muchas gracias. Vale, con Hola, mucho gusto. profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, profe. ¿Me puede colaborar tengo una duda, es que yo estoy compartiendo la pantalla y me pueden mirar esta guía, o sea, yo subí las actividades, pero cuando la quiero ver, o sea, no dice error y no carga. ¿Cuáles Bueno, actividades? esta no es un momento. Mm, no. Ahora sí me aparecieron. Eso era, vale, Bueno, de pronto hay alguna falla en el sistema en ese momento. sí, pero estuvo como 3 semanas así, pero ya aparece. Muchas gracias.
¿No te parece ya aprobada? Ujú. Bueno, muchachos, no tienen más dudas, podemos dejar la sesión de hoy hasta acá. Cualquier cosa a través del grupo me escriben. No tengo todavía acceso al grupo 06. No sé si alguien conectado acá, entonces pues bueno, me puede notificar que la sesión no me va a conectar. Si hay alguno que tenga contacto con una persona de esa ficha, por favor, que me agreguen, porque esa, digamos, creo que era mi servidor, era Milton, no sé. Entonces no, todavía no tengo acceso a ese grupo. Que tengan una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Gracias, Feliz noche. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor.